sentarse, hermanos. Vamos a ocuparnos hoy, hermanos, del capítulo 5 del libro de Eclesiastés y hemos titulado nuestro estudio de hoy Un oasis en el desierto. Y hemos tomado este nombre, hermanos, porque si nos fijamos, la semana pasada, en el capítulo 4, el rey Salomón nos compartió su angustia. Esa angustia que provocaba en su vida el vivir sin creer en nada. La semana pasada estudiamos a Salomón como un escéptico de su época, una persona que ya no creía en nada ni en nadie. Su desesperación era grande y se vio agravada por su soledad. Mencionábamos nosotros que él, aunque tuvo 300 esposas y 700 concubinas, se sentía inmensamente solo y lamentaba que él fuera uno de aquellos que no tenía otro quien lo levantara. Él mismo expresa en una manera muy poética cómo la soledad es realmente un agravante de todas las penas, de todas las dificultades, de todas las angustias que la vida le podría hacer pasar a una persona. Su pena era tan profunda, hermano, nosotros lo leímos la semana pasada, que él envidió a los muertos, a los que no habían conocido este mundo, y todavía envidió más a los que no habían nacido, dijo él, porque no habían tenido que venir a esta tierra tan llena de fracaso, de amargura, de tristeza y de dolor. Pero sumido en ese dolor, hermanos, vamos a ver hoy en el capítulo 5 que de repente como que la luz vuelve a él, como que él mira la luz al final del túnel, como que de repente, hermanos, se le ilumina el entendimiento y él comienza a dar consejos al pueblo en un aspecto que es sumamente importante para cada uno de nosotros. Este principio del capítulo 5, hermanos, bien se puede calificar, tal como lo dice el título, como un oasis en el desierto. Todos nosotros sabemos lo que es un oasis. Los desiertos, de una manera, no sé cómo sucede eso, pero de repente en aquella aridez del desierto, en aquella soledad, en aquellos sequedales del desierto, aparece una zona que se llama oasis, llena de agua, llena de frescura, con abundantes árboles que dan descanso al hombre que camina agotado en el desierto. Nosotros tenemos un ejemplo de eso en el capítulo 15 de Éxodo, cuando el agua amarga de Mara, ¿se acuerdan? Tenía el pueblo 3 días de no encontrar agua y dice que el Señor lo llevó a un lugar que llamó Elim, donde había 12 fuentes y 30 palmeras, con lo cual quería decir que era una extensión grande para que todo el pueblo pudiera renovarse en su caminar allí en ese lugar. Entonces, por eso hemos relacionado el inicio de este capítulo 5 con un oasis, porque parece, hermanos, que dentro de todo aquel agotamiento, aquella decepción y aquella frustración del rey, de repente encuentra un momento de reposo y decide que el pueblo tiene que saber lo que él ha aprendido de su experiencia tan dolorosa y tan triste. Él quiere que el pueblo no cometa el mismo error que él cometió y que no tenga que sufrir lo que él está sufriendo. Recordémonos que aquello le había sucedido a él como representante de Dios y se suponía que como rey de Israel debía tener una buena relación con Dios, porque el rey en aquellos días, hermanos, era el representante de Dios en la tierra. Se esperaba que él tuviera una buena relación con Dios y él no la tenía. Si la tuvo, la había perdido. Entonces, él procede en este capítulo 5 a darle al pueblo unos consejos sumamente importantes en este asunto de relacionarse de la manera correcta con Dios. ¿Qué le aconsejó al pueblo Salomón? Si ustedes miran ahí en el capítulo 5,
de Eclesiastés dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Esto es lo primero que el rey menciona en este capítulo. Estas palabras tenían dos significados igualmente importantes. En primer lugar, cuando él dice: cuando vayas camino del templo, guarda tu pie. Quería decir él con esto: cuando vayas camino al templo, asegúrate de llegar en la manera correcta. Asegúrate de que en el caminar hacia la casa de Dios te vayas desprendiendo de todas las cargas, de todos los lazos que inevitablemente te ligan a las responsabilidades de la vida. Esto es una gran verdad, porque todos nosotros llegamos a la casa de Dios y traemos el ajetreo de la vida diaria, los problemas de este día, las situaciones de las que tenemos que hacernos responsables por el simple hecho de vivir. El rey está diciendo: guarda tu pie, asegúrate de que no sea una trampa para ti el llegar a la casa y no despojarte de todas esas cosas que te pesan, como nos pesan a todos los problemas del vivir diario. En segundo lugar, hermanos, significaba llegar a la casa de Dios con una actitud reverente. Él estaba diciendo al pueblo: cuando vayan camino a la casa de Dios, asegúrense de que entienden que están entrando en un lugar que demanda reverencia. El templo, hermanos, no era santo en sí mismo. La iglesia no es santa en sí mismo. La santifica la presencia de Dios. Eso lo hace santo. De manera que si nosotros vamos a la casa de Dios, nos dice el rey, deberíamos llegar con la certeza de que estamos entrando en un lugar santo porque Dios está aquí. No porque es iglesia, no porque esto, porque lo otro, no, porque Dios está aquí. Y por lo tanto, si estamos entrando en un lugar santo, deberíamos entrar a Él con la actitud adecuada. Así fue, hermanos, desde el principio de los tiempos. Yo creo que el primer hombre con quien Dios se relacionó directamente, cara a cara, fue Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza que ardía y no se quemaba? En Éxodo 3 y verso 5, el Señor le dijo a Moisés: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Fíjense que le demandó dos cosas. La primera: no te acerques. Acércate lo suficiente para que me escuches, pero no más allá. ¿Qué quería decir esto? Que entre nosotros y Dios siempre debe haber una distancia. Que no podemos nosotros acercarnos a Dios como si fuera otro igual que nosotros. Que debemos tener plena conciencia de que si venimos a buscar a Dios, venimos a buscar a un Dios eterno, a un Dios puro, a un Dios santo, a un Dios que está muy lejos de nosotros por su propia naturaleza. Y por lo tanto debíamos venir a Él confiadamente, dice la carta a los Hebreos, pero sin confiancitas. Confiadamente no quiere decir lo mismo que igualado. Confiadamente quiere decir confiando en que Él es misericordioso para recibirnos y amarnos y socorrernos en nuestra angustia, pero no pensar que vamos a tratar con Él como si fuera otra persona igual que nosotros. La segunda cosa que le demandó a Moisés es: quita el calzado de tus pies. Mucha gente cree que ahí nació la costumbre en las culturas del Medio Oriente de descalzarse cada vez que entran a un lugar. Se descalzan cuando entran a la casa a la que han sido invitados como una expresión de respeto. Y en el plano religioso significaba reverencia para con Dios. Para el rey esto es fundamental
en el que va a la casa del Señor, el que de verdad busca a Jehová para adorarlo y tener una relación con Él. Ahora, ¿qué significa para nosotros hoy el descalzarse de Moisés? Significa lo mismo que significó para él. ¿Por qué le pidió Dios que se descalzara? Porque Moisés, hermanos, era pastor de ovejas. Y por lo tanto, sus sandalias estarían siempre totalmente contaminadas de la suciedad propia de esos animales. Él los cuidaba. Y por lo tanto, sus sandalias estarían naturalmente sucias. Ahora, esto era solo un símbolo. El Señor le dice, quita el calzado de tus pies, y esto simboliza, despoja tu corazón y tu mente de toda impureza. Despójate de todas aquellas cosas que son propias de tu vida allá afuera, porque el lugar en que estás es santo. Aquel monte era un monte común, pero se hizo santo porque Jehová estaba allí. Y como Él estaba ahí, le dice, aquí tienes que venir con otra actitud, con otra mentalidad, con otro pensamiento. Debe de venir no como quien va al cine, no como quien va al parque, sino que va a la casa de Dios. Y por lo tanto su pensamiento debe estar dirigido hacia esa verdad tremenda de que espera encontrarse personalmente con Dios y tratar con Él los asuntos que nos afligen, que nos preocupan, los asuntos de los que nosotros queremos su ayuda. La presencia de Dios demanda entonces santidad, pero también implicaba, hermanos, que Moisés entendiera que cada vez que llegara ahí tenía que olvidarse de sus ovejas, tenía que olvidarse de que les tenía que dar de comer, tenía que olvidarse de que tenía que ir a buscar agua para que bebieran, es decir, despojarse de sus afanes, despojarse de sus preocupaciones naturales en su vida como pastor de ovejas, despojarse de todo lo que le ataba a todas aquellas obligaciones y a todas aquellas responsabilidades. Cuando estaba en la presencia de Dios, debería de despojarse de todas estas cosas. Esto le ayudaría a preparar su mente, a preparar su alma para tratar con el Todopoderoso. Nosotros hoy en día no tenemos que descalzarnos para entrar a la iglesia. No es nuestra costumbre. Entonces podríamos decir, entonces esto no tiene validez para nosotros. Esto era con Moisés y no es con nosotros. Acuérdense que aquello era simbólico del descalzarse interiormente, y eso sigue teniendo el mismo significado para nosotros hoy en día. ¿De qué manera deberíamos descalzarnos nosotros hoy cuando entramos a la casa del Señor? En primer lugar, tratar de despojarnos de todo lo que nos preocupa, de todos nuestros afanes, de todas nuestras responsabilidades, de todas nuestras ocupaciones, y concentrarnos únicamente en buscar, alabar y glorificar el nombre de Cristo. Deberíamos ejercitarnos en ese sentido para que cada vez que vamos de camino a la iglesia, en el camino no permitamos que nuestro pie tropiece con preocupaciones, con situaciones que a todos nos afectan. Incluso deberíamos despojarnos de toda situación de enojo, porque a veces venimos peleando en el camino. Y ahí en la entrada se dan el último empujón. El Señor dice, no es posible que vayamos camino al templo en esas condiciones. Deberíamos generar entre nosotros mismos una actitud de ir a buscar la bendición de Dios y de ir a buscarlo de la manera adecuada, de la manera correcta. Nosotros, hermanos, también deberíamos descalzarnos, pero muchas veces parece que entramos con las botas bien puestas, sobre todo ahora que hace frío, ¿verdad? Lejos estamos de descalzarnos, hermanos,
porque entramos a la casa de Dios peleando, discutiendo o en unas amenas pláticas de lo que fue el partido, de lo que fue esto, de aquello, de la política, de tantas cosas de las que se hablan. Quiere decir, hermanos, que entramos a la casa del Señor y seguimos ligados a las cosas de allá afuera. Y seguimos, hermanos, atados a las cosas de allá afuera, cuando en realidad lo que el Señor espera, que en su casa encontremos un oasis en el que descansemos de nuestra sed de vivir. Pero para eso, hermanos, es necesario que nosotros tengamos la actitud propicia para eso. A veces entramos texteando, recibiendo textos, contestando y tantas otras cosas más. Ahora, debemos tener cuidado con esto para no convertirlo en una regla muerta que propicie un legalismo entre nosotros. Es decir, de la puerta para acá somos santos y cuando salimos volvemos a hacer lo mismo. Eso sería cumplir con una regla de conducta quizás, de comportamiento nada más. Pero si solo se convierte en una regla legalista, nada estamos haciendo. Esto se trata, hermanos, de cambiar de actitud. Esto se trata, hermanos, de mentalizarnos de que entrar a la casa de Dios es entrar a la casa del Todopoderoso. Es entrar a la casa del Eterno. Es tomar conciencia de que Él, siendo eterno, tiene memoria de nosotros y nos está esperando para amarnos, para hacernos misericordia, para bendecirnos, para guiarnos en nuestras luchas, para hacernos victoriosos en medio de nuestros problemas. Por lo tanto, hermanos, deberíamos tener conciencia de que la casa de Dios es un oasis, un lugar en donde vamos a descansar de todas aquellas cosas. Fíjense que por eso es tan importante, entre otros temas del descalzarse, llegar temprano. Porque a veces he escuchado yo a personas que dicen, vamos a ir al templo, pero ya cuando esté el mensaje. No saben, hermanos, cuánto ayuda la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración son dos recursos magníficos para que nosotros empecemos a despojarnos de los de allá afuera y nos establezcamos aquí. La alabanza nos permite, en primer lugar, con las alabanzas alegres, pues cambiar nuestro ánimo. Si venimos medio heridos de allá afuera, ¿verdad? Entonan unas buenas alabanzas y nosotros nos alegramos interiormente. Cambia nuestra actitud, cambia nuestro estado de ánimo. Y después de eso, la adoración. La adoración es para ponernos ya en sintonía con el Dios que hemos venido a buscar. La adoración es para decir, pasemos a otro nivel. Ya descargamos nuestra carne, ya descargamos nuestras emociones, ya descargamos nuestra naturaleza humana. Ahora pasemos a otro nivel, el nivel espiritual, el acercarnos a Dios, el adorar a Dios, porque a Él hemos venido a buscar. No hemos venido a buscar otra cosa, sino a aquel Dios que nos va a bendecir. Las palabras de Salomón, por lo tanto, hermanos, significan que Dios quiere darnos su reposo. Dios quiere bendecirnos con su reposo, pero alcanzar ese reposo depende de la actitud con que nosotros lleguemos a la casa del Señor. El Señor Jesús hizo también mención de esto con otras palabras. En Mateo 7, versos 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros no estamos en sintonía con Dios, no vamos a llamar a su puerta y no nos va a abrir. Pero si nosotros entramos verdaderamente en una relación con Dios a través de la alabanza y la adoración, entonces, hermanos, estamos en condiciones de llamar a la puerta y Él nos abrirá.
y Él va a escuchar lo que nosotros queremos decirle y nosotros deberíamos escuchar lo que Él nos va a decir. Por eso, hermanos, es que a veces algunas personas salen de la iglesia y dicen, hoy no me gustó el mensaje. Y quién sabe si el mensaje no estaba tan malo. Lo que pasa es que no escuché nada. Lo que pasa es que yo no estaba en la condición adecuada para que aquel mensaje me edificara mi vida. Y por eso siempre andamos buscando a quien le quedó bien el mensaje. Y nunca es con nosotros. Lástima que no vino aquella hermana, lástima que no vino el ujier aquel, porque para él era perfecto ese mensaje. Y nunca decimos, pero vine yo y escuché esta palabra de Dios para mi vida. Quiere decir, hermanos, que no llamamos y no nos abrieron. Para poder llamar y que nos abran, tenemos que sintonizarnos con Dios. Tenemos que tener la actitud adecuada para acercarnos a Dios y Él nos va a escuchar. Solo de esta manera la casa de Dios se va a convertir en un oasis en el cual vengamos a descansar, en el cual vengamos a reposar de todo lo que significa nuestro día de trabajo, de ajetreo, de ir y venir, de correr para acá y para allá, de esforzarnos por esto y por lo otro. Aquí es donde deberíamos renovar nuestras fuerzas en el Señor. El Señor quiere, hermanos, que entremos en este oasis y descansemos para que renovemos nuestra fuerza y mañana podamos seguir adelante con una fe y una confianza renovadas en un Dios que nunca nos abandona. Por lo tanto, entremos a la casa del Señor despojándonos de nuestro calzado. Porque solo así vamos a honrar esta casa de Dios que es santa porque Cristo está aquí. En segundo lugar, hermanos, dice el rey Salomón que presentemos un sacrificio aceptable a Dios. Dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Son palabras muy fuertes las del rey Salomón, pero las dice con toda seguridad porque él ha sido de esos necios, porque él ha sido parte de ese grupo de personas que hacen sacrificios necios sin saber lo que hacen. Él sabe por experiencia propia que todos los sacrificios religiosos en su vida habían sido necios, o al menos en esta última etapa de su vida habían sido necios. ¿Por qué decimos esto? Porque durante todos estos años que él vivió debajo del sol, siguió siendo rey. Y como rey tenía que asistir obligatoriamente a todas las ceremonias importantes de la fe judía. Él tenía que ser el primero. Yo creo que era imposible en aquellos días que el rey Salomón no celebrara cada año la Pascua. Él tenía que ser el primero, que tenía que estar ahí en aquella fecha tan importante. Pero aunque cumpliera con la ceremonia, en su corazón no había hecho nada. Su sacrificio era necio. Había cumplido con la formalidad de participar de esta fiesta y de aquella. Había cumplido con la formalidad cuando el sacerdote indicaba que había que hacer esto, hacer lo otro. Había cumplido con la fecha exacta en que debía hacerse cada una de aquellas ceremonias, pero su corazón estaba lejos de Dios. El profeta Isaías, hermanos, un poquito más adelante de él, mencionó en una ocasión, en el capítulo 1 y verso 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Imagínense qué terrible eso. Es probable que se refiriera, hermanos, en parte a que ellos ya se habían enredado en cultos paganos,
pero también en parte que incluso dentro del judaísmo lo que ellos hacían no tenía ningún valor. En vez de agradar a Dios, le desagradaba inmensamente. Era el sacrificio de los necios. El de aquellos que creían, hermanos, que solamente con cumplir con la ceremonia estaban en paz con Dios. Algo así, hermanos, como el catolicismo que nosotros practicamos, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Éramos católicos. Yo creo que todos ustedes hicieron la primera comunión. Bueno, ustedes están muy jóvenes, quizás ya no, ¿verdad? Pero yo sí la hice. Todos íbamos a misa los domingos. No sabíamos qué decían, ni nos interesaba qué decían, ¿verdad? Pero íbamos y creíamos que con asistir estábamos en paz con Dios. Era el sacrificio de los necios y lo peor es que no sabíamos que éramos necios. Nosotros creíamos que bueno, ya estoy en paz con Dios y ya nos íbamos a lo que fuera. Los adultos, yo lo recuerdo, ¿verdad? Llegaban muriéndose después de un sábado alcoholizado, pero el domingo tempranito estaban ahí. Y ya de ahí salían bendecidos. Y ya bendecidos se la iban a curar, ¿verdad? Entonces ellos creían que por asistir a la ceremonia ya estaba hecho todo. El rey Salomón pensó así. Él participaba y por eso sabía, él sabe por experiencia propia lo que es hablar del culto de los necios, del sacrificio de los necios. Él lo sabe bien. Él está diciendo, yo lo hice. Y por eso les hablo a ustedes, dice el rey, para que no hagan lo mismo. El rey nos exhorta a nosotros también a no cometer ese mismo error. Y entonces, ¿cuál es el sacrificio agradable a Dios? Las Escrituras nos muestran un ejemplo, hermanos, bien claro acerca de esto. Se encuentra en el capítulo 4 del libro de Génesis. Ustedes conocen bien ese capítulo. Es el capítulo en el cual Caín mata a su hermano Abel. Lo mata porque Jehová no se agradó de él y sí de su hermano. Y eso le generó un enojo terrible y terminó matando a su hermano. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué Jehová aceptó a Abel y rechazó a Caín? Por lo general, hermanos, se nos dice que la razón fue que Abel trajo un cordero y este cordero era símbolo profético del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cambio, Caín trajo frutas y algunos le añaden a esto y dicen, las frutas venían de la tierra que estaba bajo maldición desde el pecado original. Por lo tanto, las frutas eran una ofensa a Jehová. Y nos quedamos entonces con la idea de que la ofrenda es lo que definió todo. Abel trajo la ofrenda correcta y Dios lo aceptó. Caín trajo la ofrenda incorrecta y Dios lo rechazó. Sin embargo, hermanos, hagámonos una pregunta. Si esa era la razón, ¿y qué comía el cordero que trajo Abel? ¿No comía de la tierra? ¿Y no estaba maldita la tierra y él comió de la maldición de la tierra? Entonces el cordero también caía en la misma situación. De manera que no va por ahí la cosa. Además, en el mismo pasaje se nos dice en el verso 2, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Con esto, hermanos, Moisés nos está diciendo, cada uno trajo de lo que tenía. Abel criaba animales, llevó un animal. Caín cultivaba la tierra, pues trajo del fruto de la tierra. Quiere decir que el asunto no va por la ofrenda. Además hay otro detalle ahí en ese mismo verso 4. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también
de, de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Ese también, hermanos, es una sola palabrita que cambia todo, porque ese también nosotros siempre lo usamos para poner dos cosas iguales. Le voy a dar esto y también le voy a dar esto. Es decir, las dos cosas son iguales, las dos cosas están incluidas. De manera que el escritor, hermanos, de Génesis nos dice, este trajo de lo que tenía y este también trajo de lo que tenía. Quiere decir que la cosa no va por la ofrenda. Y entonces, ¿por dónde va? Si leemos con cuidado, hermanos, el verso 2 del que hablamos primero, dice, y Jehová rechazó a Caín y la ofrenda suya, y aceptó a Abel y la ofrenda suya. Quiere decir, hermanos, que para resolver este tema, lo primero que tenemos que hacer es quitar los ojos de la ofrenda y ponerlos en la persona. Dios rechazó personas, no rechazó ofrendas. Las ofrendas fueron rechazadas porque la persona fue rechazada. Léanlo ustedes con cuidado y dice, y Jehová rechazó a Caín y a la ofrenda suya, y aceptó a Abel y a la ofrenda suya. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la clave no es la ofrenda, la clave es el ofrendante. La clave es qué trae la persona, qué corazón trae la persona para entregarle su ofrenda a Dios. El Señor miró el corazón de Caín y era malo. El Señor miró el corazón de Abel y era un corazón de fe. Hebreos 11:4 nos ayuda a resolver este asunto. Dice ahí, por la fe, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Fíjense, no dice por la ofrenda, dice por la fe. Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. El asunto es adentro, hermano, no es afuera. El asunto es lo que la persona que trae la ofrenda tiene en su corazón. Eso es lo que define si Dios lo acepta o lo rechaza. La ofrenda no es lo más importante. El Señor no viene para recibir ofrendas de nosotros, viene para recibir nuestros corazones. Y si nuestros corazones, hermanos, no están adorando y alabando a Dios, estamos haciendo el sacrificio de los necios, según las palabras del rey. Por ejemplo, ¿cómo aplicamos esto a nuestra realidad ahora? Por ejemplo, el que predica, si cree que su ofrenda, su sermón está equivocado. Su sermón puede ser maravilloso, puede ser sublime si ustedes quieren. Pero si en su corazón, si su corazón no agrada a Dios, no ha hecho nada. No es el sermón lo que va a brillar en él, lo que va a brillar en él es su corazón. Lo que va a aceptar Jehová o va a rechazar es su corazón, no su sermón. Y los que vienen a cantar, los músicos y cantores, qué bueno que todo está perfecto. El sonido, los instrumentos, las voces, todo está fríamente calculado como el chapulín colorado. Magnífico, así debe de ser, todo debe hacerse de la mejor manera. Pero después de todo eso, si creen que su voz es la ofrenda, están equivocados. Si creen que su virtuosidad en la música es su ofrenda, están equivocados. Lo que Dios ha venido a buscar es su corazón. Y si su corazón agrada a Dios, no importa que se equivoque de vez en cuando.
Yo me equivoqué ahora más adelante y ya les voy a decir dónde está el error para que ustedes lo corrijan. Todo mundo se puede equivocar, pero Dios viene a buscar corazones. En cambio, pueden haber otros brillantes, magníficos, extraordinarios, que no conocen el error, pero su corazón no es agradable a Dios, no ha hecho nada. Es el sacrificio de los necios. Fíjense que en una ocasión, una iglesia comenzaba, era un grupo pequeño. El pastor había sentido el llamado de Dios para ir a predicar a ese lugar. Y él comenzó con un grupo muy pequeño de personas. Entonces, no tenía nadie que le ayudara en la alabanza. Y el pastor sufría la misma suerte que yo. Para cantar, eso no era lo suyo. Cantamos en no mayor. Entonces pero de repente llega un hermano nuevo que acepta a Cristo y le dice, hermano, yo le voy a ayudar en la alabanza. Yo medio le hago a la guitarra y para la gloria de Dios, hermano. Y ese hombre tampoco era para eso. La mala suerte del pastor dijo, no, si hasta yo soy mejor que este. Pero aquel hombre tenía un entusiasmo, hermano, un fuego de adorar a Jehová, que él comenzó a dirigir las alabanzas y la congregación le seguía. ¿Cómo lo hacía saber? Ahí empezaban los milagros, pero a él lo seguían. Pero de repente la iglesia fue creciendo. La iglesia fue creciendo y entonces ya llegaron personas que sí sabían cantar. Ya llegaron personas que sí sabían tocar instrumentos. Y entonces lo sacaron, ¿verdad? Y dijeron, bueno, hermano, muchas gracias, le agradecemos mucho, pero ya sufrimos bastante. Ya tenemos algunos hermanos aquí que nos van a ayudar. Entonces él se fue llorando a orarle al Señor. Y le dijo, Señor, ayúdame, estoy destrozado, ya no quiero vivir. El Señor le contesta, ¿y qué te pasa? ¿Te acuerdas? Yo soy aquel que llegó a aquella iglesia que está en tal lugar. Y ahí comencé y yo tenía el privilegio de adorarte y glorificarte a través de la alabanza. Pero me sacaron y me dejaron fuera y yo ahora ya no sé qué hacer. Y le dice el Señor, ¿dónde dices que era eso? Y le digo, él era en este y este lugar y le dio la dirección. Pues te voy a decir una cosa. Yo antes escuchaba a un destemplado que cantaba ahí. Pero de repente él se fue y ya no escucho nada. Porque la cosa es el corazón, hermano. La cosa no es la habilidad. La cosa no es la personalidad. La cosa no es esto. La cosa es el corazón. ¿Quién más sabio que Salomón, hermanos? ¿Quién más sabio que Salomón? Yo estoy seguro que Salomón, con una leidita que le diera la ley, ya se la sabía de memoria. Él conocía la ley, hermanos, en todos sus puntos, en todas sus comas. Y sin embargo, hacía el sacrificio de los necios. Porque el asunto está en el corazón. Entonces uno debe preguntarse realmente qué es lo que le pretendemos ofrendarle nosotros a Dios. Lo único que Dios puede aceptar de nosotros con gozo es el corazón. Por eso ya Él enseñó también de este tema y dijo en una ocasión, cuando traigas tu ofrenda, si recuerdas que tienes algo con tu hermano, que lo quieres matar, que lo quieres, arréglate con tu hermano y trae tu ofrenda después, porque lo más importante es el corazón. Ahora he citado esto para que no me salgan ustedes después. El pastor dijo que no hay que hacer ofrendas ni nada. El corazón, no. La ofrenda, dijo el Señor, tiene valor cuando el corazón es agradable a Dios. ¿Verdad? Por eso dice él, arréglense y luego traen la ofrenda, pero tráiganla. ¿Verdad? Pero el corazón es la clave. ¿Con qué corazón nosotros le entregamos al Señor? Ahí está la clave de todo.
Si no tenemos el corazón que agrada a Dios, hermanos, estamos haciendo el sacrificio de los necios. Si no tenemos el corazón que agrada a Dios, no vamos a conocer lo que es entrar en el reposo de la casa de Dios. En la misma carta a los Hebreos, el escritor dice, el reposo de Dios es para todos, dice, pero hay entre ustedes algunos que parecen no haberlo alcanzado. ¿Y qué es lo que él quería decir? Todavía están haciendo el sacrificio de los necios. Y cuando se hace el sacrificio de los necios por regla, por mandato, por obligación, no se alcanza a gozar del oasis que es la casa de Dios. La casa de Dios, hermanos, está aquí para que todos descansemos, pero tenemos que venir de la manera adecuada. Y en esa forma vamos a alcanzar el reposo de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, dice el rey Salomón, el consejo que él da, dice, no te des prisa con tu boca, en el verso 2, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Fíjense que este es el tercer consejo que vamos a atender nosotros de parte del rey. Traducido al español, escucha en vez de hablar. El rey es enfático, hermanos, en cuanto a no hablar tanto y escuchar más. Pero, ¿qué significa escuchar? Nosotros tenemos un concepto de escuchar en nuestra cultura moderna. Escuchar es oír con atención. Nosotros decimos que estamos escuchando cuando le estamos poniendo atención a la persona que nos habla. Hoy en día, hermanos, casi no nos escuchamos porque la gente está en sus casas hablando y en el teléfono, ¿verdad? Eso nada más es oír. Escuchar sería apartar el teléfono, mirar a la cara al otro y escuchar, poner atención a lo que está hablando, ¿verdad? Escuchar significa poner atención. Yo a veces escucho que las hermanas les dicen a los esposos, no te quedes como si te habló la Virgen, mírame, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, nunca he tenido esa experiencia, no sé qué se siente, pero oigo eso, ¿verdad? De muchos hermanos que me han compartido, ¿verdad? Es decir, ya están pidiendo que les escuchen, no que les oigan, sino que les escuchen, ¿verdad? Y escuchar significa poner toda la atención. Pero fíjense que en la cultura hebrea significa algo más. Cuando el rey Salomón utiliza esta palabra y dice, es mejor escuchar que hablar mucho, él implica un segundo elemento que nosotros no siempre lo incluimos. Quiere decir, escuchar lo que se le dice y hacerlo. Escuchar lo que se le dice y obedecerlo. Samuel ya había establecido esto con claridad. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y verso 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ya lo estaba diciendo Salomón. En su tiempo también había gente haciendo el sacrificio de los necios. Él dice, lo mejor de un sacrificio es que escuchemos a Dios y hagamos lo que Él nos dice. Pero solamente hacer el sacrificio no. Por eso dice él ahí al final, es mejor prestar atención que la grosura de los carneros. Porque en aquel tiempo se acostumbraba, hermanos, nosotros hubiéramos sufrido mucho. Porque los sacrificios a Jehová se presentaba el animal y toda la grosura se quemaba.
y se elevaba aquella nube, ¿verdad? Ustedes saben cómo los chicharrones, ¿verdad?, sueltan esa maravilla, ¿verdad? Entonces, eso era para Jehová. Nosotros no la comemos, ¿verdad? Pero ellos tenían que dársela al Señor. Ellos tenían que comer la carne solamente hervida. Entonces, ese era un gran sacrificio, ¿verdad? Imagínense sentir el olor, ¿verdad? Pero no comérselo, sino que tenía que ser para Jehová. Pero él dice, eso no sirve de nada, decía Jehová. Mejor es obedecer que hacer eso, ¿verdad? Es mejor obedecer. Salomón había escuchado con atención la ley de Moisés. Sin duda la había estudiado detenidamente, pero no la había obedecido. Por eso se contaba él entre aquellos que hacían el sacrificio de los necios. Por el contrario, la ley de Moisés la había despreciado. Ya vimos la semana pasada, me parece, o antes, que el Señor mandó en la ley que no se casaran con mujeres extranjeras. Y les decía, ¿por qué? Porque ellas van a desviar sus corazones tras dioses ajenos, ¿verdad? Ese era el único propósito. El Señor sabía que desde Eva ya ellas saben cómo hacer que ellos hagan lo que no quieren hacer. Y el Señor les dice, no se casen porque van a desviar sus corazones. Ya ven, Adán hasta le dio de comer de su mano y comió. Entonces, dice el Señor que no deberían casarse con mujeres extranjeras. La primera esposa que tuvo fue egipcia. Imagínense. Y de ahí tuvo de todas las naciones y de todos los pueblos. Entonces, él sabía, hermanos, lo que era fracasar por desobedecer. Él sabía lo que era fracasar por no llevar a cabo lo que escuchaba, por no poner en práctica lo que sabía. Y nosotros obedecemos o hablamos. Cuando llegamos a la casa del Señor, obedecemos o hablamos. A lo mejor, quizá hablamos demasiado porque media vez entramos en la casa de Dios, es una pedidera de cosas, y dame esto, y necesito esto, y por favor esto es para mañana temprano. Y empezamos nosotros a hablar y a pedir y a decirle, pero el problema es que buscamos recibirlo todo sin ofrecerle el corazón a Dios. Nosotros queremos recibirlo todo. Nosotros queremos que el Señor nos bendiga, pero no queremos ofrecerle nada a Él. Escuchamos un sermón que nos emociona y gritamos gloria a Dios y qué bonito estuvo, pero no hacemos nada de lo que nos dijo la Escritura. Quiere decir entonces, hermanos, que el rey, por eso dice en este versículo, sean pocas tus palabras, mejor escucha y obedece lo que el Señor te hable. Obedece lo que el Señor te dice en tu palabra, porque ser oidores no nos va a llevar a ninguna parte. Santiago ya lo dice, ¿verdad? Ser oidores y no hacedores, eso no nos lleva a ninguna parte. La verdadera bendición de escuchar la palabra está en cumplirla. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en el primer libro de Reyes. Ahí está mi error. Yo le puse primero Samuel y debe ser primero de Reyes, capítulo 18. En ese primer libro de Reyes, en el capítulo 18, ustedes lo deben conocer bastante, hermanos. Y si no, léanlo hoy en su casa y van a ver que es muy emocionante. Es la gran confrontación entre Elías y los Baales. El pueblo de Israel, hermanos, se había entregado a la adoración de dioses extraños, entre ellos Baal, un dios terrible que reclamaba a los hijos primogénitos en sacrificio. Bebés le eran entregados para ser quemados en su estatua. Entonces era algo, hermanos, verdaderamente terrible. Se produjo aquella confrontación y cuando todo comenzó,
Elías dijo, bueno, el Dios que gane aquí, todos somos de ese Dios. Si Baal gana, todos somos Baales. Y si Jehová gana, todos somos de Jehová. E hicieron 2 holocaustos. Ustedes saben que Elías, el suyo, le mandó a poner agua para que mojara la leña. Y todos sabemos que la leña mojada no enciende. Es decir, hacía todo más difícil, ¿verdad? Porque el asunto era que el holocausto tomara fuego y sirviera de adoración a su Dios. Entonces, hermanos, una vez que estaban los holocaustos, todos comenzaron a orar. Los Baales también oraban. Y oraron casi por mediodía. Ustedes lo van a leer ahí. Y no solo oraban a Baal, sino que se cortaban sus cuerpos en sacrificio para su Dios, esperando que Baal se manifestara. Por supuesto que era el sacrificio de los necios, porque Baal era un Dios muerto, que no tenía presencia, no tenía poder, no tenía existencia, era invención de la mente humana. Pero ellos hacían el sacrificio de los necios y oraron casi por mediodía, imagínense usted. Entonces, nada pasó. Ningún Baal les respondió. Entonces llegó el turno de Samuel. Y Samuel, hermanos, hizo una oración, creo que son 16 palabras. Elías, perdón, en el verso, ya ven que yo me equivoco. En el verso 37, hermanos, dice, Primero de Reyes 18 y verso 37, yo me equivoco, hermanos, yo lo que espero es que el Señor acepte mi corazón. ¿Qué fue lo que oró Elías? Verso 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa fue toda su oración. Pero fíjense el propósito. El propósito no fue glorificarse a sí mismo, el propósito fue glorificar a Dios. Demuéstrales que tú eres el Dios, dice, lo que quiere decir el único, y que tú vuelves sus corazones hacia ti, que vas a hacer esta demostración no para que yo salga vencedor, no para que yo sea el gran Elías, sino para que tu nombre sea engrandecido. Con ese corazón, hermanos, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto de Elías. Y él fue el gran vencedor de los Baales. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros, dentro del consejo de Salomón, que nuestras palabras sean pocas. Ahora, vamos aclarando una cosa. Esto no quiere decir, hermanos, que van a salir ustedes de aquí diciendo, ya sé que de ahora en adelante voy a hacer la oración de Elías. 16 palabras y terminamos, ¿verdad? No es eso lo que estamos diciendo, hermanos. Lo que destaca esto, lo que quiere destacar esto, es que el propósito por el cual pedimos es vital para que Dios nos responda. Y el propósito por el cual pedimos debería ser, en primer lugar, glorificar el nombre de Cristo. Cuando pedimos para la gloria de Cristo, el Señor nos responde. Pero para orar, hermanos, en pocas palabras, lo que anhelamos de parte de Cristo y creer que Él nos va a responder, hay que conocerlo a Él. ¿Por qué le bastaron esas pocas palabras a Elías? Porque él conocía a Dios. Él sabía cómo es Dios. Él sabía por experiencia cómo actúa Dios. Y conociéndolo, le pareció a él suficiente con esto. Y efectivamente así fue. El Señor comenzó a responder a la oración de Elías. Y su nombre fue glorificado. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos tomar esto en cuenta y asegurarnos de que nuestras palabras no sean muchas,
pero que tengan sustancia, que tengan verdad, que sean el resultado de que tenemos comunión con nuestro Dios, de que sabemos quién es Él, de que sabemos cómo es Él, cómo piensa, cómo siente y qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Siempre y cuando nuestra oración glorifique su nombre, les aseguro que hay muchas razones para creer que el Señor nos va a responder. Entonces, hermanos, nos invita el Rey a adorarle más que a pedirle. Porque adorando a Dios, hermanos, es como se le conoce. Adorando a Dios, hermanos, es como uno percibe la presencia de Él. Adorándole es como uno se va dando cuenta que Dios es verdadero, que es real y que está aquí. Cuando una persona adora a Dios, hermanos, a veces no tiene ni necesidad de pedir. Porque mientras le adora, el Señor le responde. Mientras glorifica su nombre, el Señor le responde. El Evangelio dice, hermanos, que Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Por lo tanto, todo lo que necesitamos es adorarle y Él nos va a responder porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Amén. Sigamos el consejo del Rey y de esa manera nos vamos a asegurar que la casa de Dios será el oasis en el que vamos a reposar de todas nuestras aflicciones, nuestras dificultades, nuestros problemas y el lugar donde el Señor nos va a bendecir. Amén. El Señor les bendiga.